Sean todos bienvenidos, hermanos y amigos, a este compartir de la palabra de Dios que les ofrece la Iglesia Bautista Reformada Baluarte de la Verdad. Como hemos venido haciendo en repetidas ocasiones, estamos leyendo el Evangelio de Marcos y compartiendo una pequeña enseñanza acerca de lo que Él nos dice. En esta ocasión les invito entonces a que vayamos al Evangelio de Marcos y vamos a leer el capítulo que estamos leyendo, la sección que estamos leyendo, que es Marcos 3, versículos del 20 al 35. Dice así la palabra del Señor. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Beelzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios, que habiéndolos llamado les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera, y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a todos los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Vamos a orar para encomendarnos al Señor y que sea Él dirigiéndonos en esta ocasión. Bendito Dios y Padre bueno, una vez más estamos aquí reunidos buscando tu presencia y buscando tu palabra. Te pedimos que perdones todos nuestros pecados con los cuales te hemos ofendido a ti, haciendo lo que a ti no te agrada. Te pedimos y te suplicamos que nos concedas el perdón de nuestros pecados, que nos ilumines por medio de tu Espíritu Santo para que podamos comprender tu santa palabra y para que así podamos conocer un poco más a nuestro Señor Jesús y agradar a nuestro Padre que está en los cielos. Gracias, Dios, por todas tus misericordias para con nosotros. Gracias porque sabemos que nos escuchas y por eso te pedimos a ti que nos dirijas en esta ocasión para hacerlo todo para tu gloria y para tu honra. En el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesús, a ti nos encomendamos. Amén. Muy bien, hermanos y amigos, como hemos venido viendo hasta este momento, Marcos en su Evangelio quiere dar testimonio de quién es Jesús. Él inicia su Evangelio diciendo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Además lo muestra como aquel rey que había sido prometido desde antaño. Ese rey que habían profetizado los profetas del Antiguo Testamento, que aún anunciaba Juan el Bautista y que del cual Dios mismo había dado testimonio. El Padre había dicho que era su Hijo amado y el Espíritu Santo había descendido sobre él en forma de paloma. Además, los milagros que él hacía eran señal inequívoca de que él era quien él decía que era. No había otro como él. Nunca antes lo había habido, ni aún los profetas de Dios del Antiguo Testamento hacían milagros y señales como los que él hacía, porque él es el Hijo de Dios. Jesús es nuestro Rey, el Rey de los creyentes, el Rey de la patria celestial, el Rey del universo entero. Y Él demuestra su autoridad suprema y soberana al ver que Él no cede a la tentación de Satanás, al echar fuera a los demonios, al sanar a los enfermos, al perdonar los pecados, al llamar a hombres comunes y corrientes a que le sigan y le sirvan. Él demuestra que Él es quien Él decía que es. Sin embargo, aún habían quienes no creían en Él, aún viendo físicamente los milagros y señales que Él hacía. Su familia no creía en Él y creía que estaba loco. Y sus enemigos que lo odiaban no creían en Él y pensaban que era el diablo. Pensaban que era el diablo la fuente de su poder. Decían que era por Beelzebú, el príncipe de los demonios, que él echaba fuera a los demonios. Es en ese contexto en el cual el rey, después de
explicarles a ellos lo ilógico de su acusación, pasa ahora a decirles la gravedad de la misma. Así que les invito a que vayamos a los versículos que vamos a ver en esta ocasión, que son los versículos de Marcos 3, versículos del 28 al 30, que dicen así: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. El hecho de que los fariseos, de que los escribas atribuyeran el poder del rey a Satanás, no al Espíritu Santo, era la forma más elevada de blasfemia. Esta es la forma más elevada de blasfemia, el pecado más grave de todos. Por eso el Señor da esa advertencia solemne: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Él nos está diciendo que todo pecado puede ser perdonado, inclusive si dices palabras irreverentes contra el Padre y contra el Hijo. Pero hay una excepción, y es que blasfemes contra el Espíritu Santo. Este es un pecado que el Señor dice que no tiene perdón. ¿De qué se trata este pecado? Estos versículos a lo largo de la historia siempre han dejado mucha confusión y hay muchos debates y temas de lo que se habla al respecto, pero vamos a centrarnos en un punto, y es en el contexto inmediato. Y es que cuando el Señor dice estas palabras, Él tiene en mente un tipo de transgresión específica, que es precisamente la transgresión que están realizando los escribas y fariseos en su contra. Recordemos que el Señor Jesús, a lo largo de su ministerio, Él ha estado actuando bajo el control del Espíritu Santo. Bajo el control del Espíritu Santo. Él es Dios. Él es Dios. Pero nosotros vemos que Él, al encarnarse, se humilló a tal punto que se hizo como nosotros, un ser humano, y se limitó en las limitaciones que los seres humanos poseemos. Se limitó como nosotros lo hacemos. Por eso vemos que el diablo quería que Él hiciera uso de su poder para que renunciara a su encarnación, a ese estado de encarnación en el cual Él se encontraba. Pero no lo hizo, no renunció a ese estado de encarnación, sino que Él, los milagros que hacía y las señales que hacía, las hacía por medio del poder del Espíritu Santo que obraba en Él, por medio del poder del Espíritu Santo. Así era como Él hacía las señales y milagros que hacía. Eso ha sido evidente a lo largo de todo su ministerio. Cuando Él nació se nos dijo que fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Cuando Él fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre Él en forma de paloma, ungiéndolo para realizar la misión que habría de hacer. Cuando fue tentado, el Espíritu Santo fue el que le fortaleció. A lo largo de su ministerio, el Espíritu Santo era el que le guiaba y le decía lo que habría de hacer. Sus milagros eran por gracia del Espíritu Santo, y cuando murió, el Espíritu Santo fue el que le dio la fuerza para soportar tan grande prueba. Y fue por el poder del Espíritu Santo que aún resucitó. De manera que Él siempre operó bajo el pleno control del Espíritu Santo, al mismo tiempo que anduvo en perfecta obediencia al Padre. Sin embargo, aun a pesar de la evidencia abrumadora que los fariseos habían visto de quién era Él, no creyeron. No creyeron en Él, sino que se mantuvieron totalmente renuentes a aceptar a Jesús como el Hijo de Dios. Prefirieron atribuirle la obra poderosa que Él hacía al diablo. Básicamente estaban diciendo que el que le daba los poderes, por así decirlo, a Jesús para hacer lo que hacía, no era el Espíritu Santo, sino que era el diablo, que era Belcebú.
Y por eso es que ellos son culpables de blasfemar contra el Espíritu Santo. Aunque ellos habían sido testigos de cómo el Señor había sanado todo tipo de enfermedades, aún enfermedades que no tenían explicación, aún personas que habían nacido con esta enfermedad, aún personas que se encontraban totalmente apartadas de la sociedad a causa de su enfermedad, aún así no creían en Él, no creían en que esto fuese hecho por el poder de Dios. Ellos decían, si echan a los demonios es porque el demonio les da el poder para hacerlo. Aunque Él proclamaba un evangelio divino, un evangelio de perdón para pecadores no arrepentidos, aún así lo acusaban de ser un engañador endemoniado. Ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Y aquí el asunto. Trataron al Espíritu Santo como un espíritu inmundo. Ellos se negaron tercamente a creer que Él era quien Él decía que era, a pesar de toda la evidencia posible de que el Espíritu estaba dando. Se mantuvieron endurecidos en sus corazones contra su propio Mesías. En consecuencia a eso, en consecuencia a ese rechazo definitivo a toda evidencia, ¿qué posibilidad de perdón puede haber? ¿Cómo puede haber perdón para alguien que rechaza abiertamente el perdón? ¿Cómo? En lugar de arrepentimiento, tuvieron endurecimiento. En lugar de hacer una confesión por sus pecados, lo que hicieron fue una maquinación para tratar de matar al rey. De este modo, mediante su propia insensibilidad, ellos estaban condenándose a sí mismos. Su pecado no tenía perdón alguno. Era un pecado que no tenía perdón. No estaban dispuestos a transitar el sendero del arrepentimiento en busca del perdón. No, de ninguna forma. Un ladrón, un adúltero, un asesino puede llegar a darse cuenta de que está pecando porque se reconoce como una mala persona. Si dice que es una buena persona, se está engañando a sí mismo, porque en su corazón sabe que lo que está haciendo está mal. Sin embargo, estas personas se creen buenas, se niegan a escuchar la verdad, se hacen sordos a la palabra de Dios. Por eso hay más esperanza para los ladrones, los asesinos y los adúlteros que para ellos, porque ellos tienen la posibilidad de acercarse a Dios y decirle, oh Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Pero ellos que se creen buena gente, que se creen que ya tienen ganado el favor de Dios, que se creen que se van a ir al cielo por seguir todo tipo de costumbres, ritos y tradiciones, no tenían esperanza, no tenían posibilidad de salvación, porque habían escuchado su mensaje no una ni no otra, sino muchas ocasiones, habían visto los milagros que hacía. Sin embargo, tomaron la decisión de hacerse los sordos a la palabra de Dios, de hacerse los sordos, y prefirieron transitar el camino que lleva a la perdición, prefirieron transitar el camino de la muerte eterna. Y aquí esta apostasía que ellos estaban haciendo, porque ellos eran los líderes religiosos de Israel. Ellos no eran personas comunes y corrientes, ellos no eran laicos, eran los líderes religiosos, eran las personas que supuestamente deben guiar el pueblo a Dios. ¿Y cuál fue la conclusión a la que llegaron? Ellos que estudiaban la palabra de Dios de día y noche, ¿a qué conclusión llegaron? De que Él no era el Mesías que ellos esperaban, porque no era el Mesías que ellos esperaban, era otro conforme a su conveniencia, conforme a su imaginación. Él no era el Mesías que ellos querían que fuera. Así que lo rechazaron. Los ladrones, los asesinos y los adúlteros no tenían ninguna posibilidad de conocer a Dios porque ellos no conocían la Escritura. Sabían muy poco acerca de ello fuera de lo que los fariseos decían. Pero los fariseos que estudiaban la Biblia día y noche, cuando vieron a aquel de quien la Biblia habla, no lo aceptaron, sino que lo rechazaron totalmente. Lo rechazaron totalmente.
debido a esa conclusión a la cual ellos llegaron, de que Él echaba fuera a los demonios por un espíritu inmundo y no por el Espíritu Santo, después de haber leído la palabra escrita por el Espíritu Santo, ellos se hicieron a sí mismos reos de juicio eterno. Y es increíble que aún después de que el Señor les dice esto, ellos aún así persisten en que Él hace lo que hace por causa del diablo, por causa de Satanás, lo cual demuestra que se encuentran muy alejados de la gracia salvadora a través de ese corazón endurecido que tienen, a través de haber rechazado al Hijo único de Dios. Esto es algo muy grave y muy serio. 40 años después de esto, el autor de Hebreos ofrece una severa advertencia a aquellos que, conociendo la verdad acerca de Jesús y de modo deliberado deciden rechazarla. El autor de Hebreos dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Los que oyeron son los apóstoles, que son los que estaban en ese tiempo, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Según su voluntad. Entonces vemos que Dios mismo testificaba de que Cristo era el Mesías, con esas señales y prodigios. Pero si rechazamos la salvación, negando la obra del Espíritu Santo, ¿qué quedará para nosotros? Unos capítulos más adelante, el mismo autor de Hebreo emitió una advertencia aún más severa sobre aquellos que podían caer y apostatar, porque él dice: porque imposible es que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Entonces vemos que existe una seria advertencia contra los apóstatas. ¿Cuál es esta advertencia? Los apóstatas, al igual que los incrédulos líderes religiosos de la época del Señor Jesús, son aquellos que han estado expuestos totalmente a la verdad, totalmente a la evidencia del Evangelio, totalmente al poder de Cristo, y aún así se alejan de Él, se alejan de esa evidencia, se alejan de lo que el Espíritu Santo muestra claramente, de ese testimonio que le está dando, y deciden ir contra Él. Así que la blasfemia contra el Espíritu Santo, si bien era un pecado específico en los tiempos del Señor contra los fariseos, un pecado que los fariseos habían cometido, también es un pecado que describe al corazón apóstata, aquellos que con un conocimiento pleno quién es el Señor Jesús, deciden rechazarlo, deciden ir en contra de lo que Él enseña. Por eso es que no tienen jamás perdón, porque ningún perdón es posible para aquel que se niega a aceptar a Cristo después de tener tal grado de convencimiento de Él. Y es que este pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo no es que sea un pecado, como algunos lo dicen hoy en día, de que, ¿no?, que estás negando los milagros y las señales que se hacen hoy en día, porque esos milagros y esos señales no son como los que hacía el rey. De hecho, el asunto era que los fariseos atribuían los milagros del rey al diablo, pero al hacerlo también atribuían las enseñanzas del rey. ¿Cuál es la mayor evidencia del Espíritu Santo que físicamente nosotros tenemos? La palabra de Dios. El Espíritu Santo es el autor de la palabra de Dios. Él fue el que inspiró a quienes escribieron la Biblia.
de manera que Él es su autor supremo. Y si negamos lo que allí dice y obstinadamente decidimos creer lo que a nosotros nos parece y hacemos como los fariseos y enseñamos cosas que la Biblia no dice para enseñar lo que a nosotros nos parece, ¿no estaremos blasfemando contra el Espíritu Santo? ¿No estaremos blasfemando contra el Espíritu Santo cuando decimos, la Biblia dice así, pero yo creo, yo pienso que debemos hacer esto o aquello? Lo peor es que este tipo de personas engañan a muchas otras personas, supuestamente con señales y milagros, tratando de imitar lo que hacía el Señor Jesús. Pero es que no hay punto de comparación. Los milagros que hacía el Señor Jesús eran incomparables. ¿Quién podría comparar los milagros que vemos hoy, supuestamente en muchas iglesias, con los milagros que hacía el Señor en su ministerio? ¿Cuándo se ha visto eso de que un muerto resucite? Pero el Señor resucitó a muchas personas. ¿Cuándo se ha visto a alguien que todos sepamos que estaba padeciendo una terrible enfermedad y de pronto de un día para otro esté completamente sano? Los milagros eran tal que nos dicen que toda la ciudad entera se metía en su casa tratando de meterse para estar con Él para que Él les hiciera un milagro. Si los que hacen milagros hoy en día fueran así, todo el mundo fuera con ellos, porque los que se amontonaban, las multitudes que seguían al rey, en su gran mayoría, eran personas que en realidad no querían creer en Él, eran incrédulos que simplemente querían el milagro. ¿Pero por qué querían el milagro? Porque Él sabía que el milagro no tenía forma de refutarse, no tenía forma de refutarse. Entonces, si estas personas que hoy en día dicen que enseñan el Evangelio, que hacen milagros como Él, en realidad hacen milagros como Él, todo el mundo, los incrédulos, todos sin excepción, debieran estar allí desde el primer momento. Pero a todos nos quedan dudas cuando vemos sus milagros, porque si en realidad pueden hacer milagros, podrían fácilmente buscar a los locos que deambulan por las calles y sanarlos. Si en realidad pudieran hacer milagros como el Rey, debieran ir a los hospitales y sanar a todos los enfermos, especialmente ahora que el coronavirus está en su máximo apogeo. Pero no lo hacen, porque no hacen milagros como los que hacía el Rey. Decir que esos milagros son falsos no es una blasfemia contra el Espíritu Santo, porque evidentemente no son milagros productos del Espíritu Santo. Pero negar lo que dice la palabra de Dios abiertamente, sabiendo lo que ella dice, e ir en contra de ella, endureciéndose, eso sí es blasfemar contra el Espíritu Santo, porque es ir en contra de la palabra que el Espíritu Santo nos ha dejado, en contra de su testimonio. Es endurecerse contra Él e ir en pos del pecado, e ir en pos de los propios deseos egoístas, siguiendo una motivación egoísta. Por eso, hermanos, debemos tener mucho cuidado nosotros en no caer en lo mismo, porque es muy fácil levantar el dedo y acusar a otros. Pero antes de mirar a los otros, debemos mirarnos a nosotros mismos y tener mucho cuidado de nosotros mismos, de la doctrina que enseñamos, de lo que decimos a otros y de cómo vivimos. Debemos ser fieles testigos de Jesucristo. Debemos ser fieles testigos de Jesucristo y hacerlo todo para su gloria. Tengamos mucho cuidado. Procuremos guardar la salvación que Él nos ha dado. Él es el que nos mantiene. Él es el que nos ilumina y nos salva. Pero hay de nosotros si creyéndonos salvos seguimos nuestras propias motivaciones, nuestros deseos egoístas y buscamos a Dios por nuestra propia conveniencia, pensando de Dios lo que nos parece y no lo que Él nos enseña a través de su palabra. Así que, hermanos y amigos también que nos están viendo, no andes tu vida alejado de Dios. Date cuenta de todos los pecados que has cometido y clama al Espíritu Santo, pídele su perdón y tú verás cómo ese perdón obra en ti y verás su obra tú mismo. ¿Cómo la verás? En el hecho de que cambiarás, dejarás de ser la persona que antes era para ser una persona que quiere agradar a Dios. Esto es un milagro que hace única y exclusivamente el Espíritu Santo. Él es el que puede convencer a las personas de pecado. Por eso nosotros simplemente hacemos un llamado general, pero Él es el que hace ese llamado particular. Él es el que hace ese llamado irresistible. Así que, amigo,
Acepta el llamado del Espíritu Santo y vuélvete a Jesús. Reconoce tus pecados, no te endurezca y recíbele a Él como tu Señor y como tu Salvador. Y Él te salvará, te guardará y te permitirá disfrutar de su reposo eterno para su gloria y para su honra. Vamos a orar para dar gracias al Señor. Señor, gracias te damos por la obra del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú nos concedes el ser parte de una iglesia bíblica, Señor. Una iglesia que enseña tu palabra. Una iglesia, Señor, en la cual se hace tu voluntad. Una iglesia, Señor, en la cual no se le dice a las personas lo que quieren oír, sino que se les guía al arrepentimiento. Una iglesia en la cual se habla la verdad, Señor. Gracias, Señor, Dios eterno, por darnos una iglesia bíblica. Gracias, Señor, por darnos un corazón arrepentido. Gracias, Señor, por convencernos de pecado y darnos al Espíritu Santo para que viva en nosotros. Gracias por tu obra bendita en nosotros, tu pueblo. Y gracias por la obra que haces en los amigos que nos están viendo, Padre bueno. Gracias, Señor, porque tú les guías a vernos y porque tú obras en ellos conforme a tu voluntad. Por eso te alabamos, por eso te exaltamos, por eso te glorificamos, Padre bueno, por todas tus misericordias. ¿Cómo no hemos de alabarte y de exaltarte si solamente tú eres supremo? Si tú nos has dado tu preciosa palabra a través de la cual podemos conocer a tu Hijo y hacer tu voluntad. Gracias, Padre Santo, por el Espíritu Santo que nos has dado, con el cual nos capacitas para servirte. A ti nos encomendamos, Padre bueno, en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesús. Amén. Muy bien, hermanos y amigos, eso ha sido todo por esta ocasión. Nos vemos la próxima, que el Señor les bendiga.